El día de hoy Quantil les quiere enseñar a crear documentos de LaTeX. En palabras gruesas, LaTeX es un programa que permite crear documentos. Eh, pero voy a introducir un poquito más a fondo qué es LaTeX, por qué usarlo, algunos aspectos básicos y luego hago un ejemplo de una estructura básica de un documento. Entonces, ¿qué es TeX? TeX es un sistema de tipografía creado por Donald Knuth en 1978. ¿Y qué es LaTeX? LaTeX es un sistema de preparación de documentos escritos en el lenguaje TeX que inventó Donald Knuth. Este último lo inventó Leslie Lamport, entonces este LaTeX es literal Lamport TeX. Entonces, ¿para qué se usa? Para producir documentos de todo tipo, pues de manera profesional, entonces como reportes, artículos, tesis, libros, presentaciones, exámenes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la filosofía de LaTeX en comparación con otros procesadores de documentos? Entonces, los editores de texto tradicionales, la filosofía es what you see is what you get, es lo que usted está viendo, es lo que usted obtiene en el resultado final. Por el contrario, LaTeX es más del estilo de lo que usted ve es lo que usted quiere decir. Entonces, what you see is what you mean. Esto le permite al usuario preocuparse más por el contenido que por el formato. LaTeX está programado de cierta manera que permite que el usuario se concentre en el contenido más que en el formato, y LaTeX se encarga completamente del formato. ¿Por qué usarlo? Entonces, LaTeX es ampliamente utilizado en el mundo científico. Muchas editoriales en Estados Unidos, científicas como Addison Wesley, Elsevier, Oxford University Press, Springer, entre otras, manejan estos sistemas de LaTeX. ¿Qué ventajas y desventajas tiene? Entonces, ventajas claras: existen plantillas profesionales disponibles. Muchas editoriales como estas tienen sus plantillas montadas en internet, entonces uno baja la plantilla, hace su documento con esa plantilla y ya tiene un documento con la estructura de estas editoriales, por ejemplo. Hace muy fácil la inclusión de características como referencias cruzadas, bibliografías, ambientes matemáticos, índices, tabla de contenido, etcétera. También facilita la correcta estructuración de un documento, entonces es muy sencillo estructurar documentos en este software. Es libre, funciona con cualquier tipo de hardware, bien si usted tiene Windows, Mac, Linux, etcétera. Es libre, completamente gratis, no tiene ningún tipo de licencias, no hay que pagar en este sentido. ¿Qué desventajas? No es recomendable y no es adecuado para documentos como afiches publicitarios o presentaciones publicitarias. Es muy restringido en ese sentido. ¿Listo? Instalación, lo básico. Entonces, uno va escribiendo un documento en este lenguaje, en LaTeX, y lo compila en un formato PDF. Entonces, la salida final es un documento en PDF. Uno también puede usar funciones para importar gráficos, utilizar lenguaje matemático, crear tablas, etcétera. Se deben importar los paquetes correspondientes y existen diversos compiladores, pues depende del gusto del usuario. Los más comunes son TextStudio, TextShop, Technic Center, TextMaker, TextWorks y Overleaf. Overleaf, este último, voy a poner un asterisquito, es online, completamente gratis también, es súper útil. En mi preferencia está TextShop, que es como toca instalarlo en el computador, y Overleaf, que es la versión online. Instalación, entonces para Windows toca instalar dos componentes siempre. La librería de LaTeX es la que me permite como reconocer estos comandos para poder generar el documento, y un compilador del código, que es lo que me permite compilar el documento y que me genere un PDF. Entonces para Windows es MikTeX, el compilador es TextStudio. Para Mac es MacTeX y hay un compilador que es TextStudio. Aquí pues dejo los links. Y para Linux toca instalar mediante el terminal, y pues también funciona TextStudio. Yo dejo los links en la página, esta presentación también está en la página. Y nada, vamos a hacer el ejemplo de cómo crear un documento en LaTeX. Listo, entonces
Para crear un documento en LaTeX es muy sencillo. Yo voy a usar el compilador de TextShop. Entonces lo primero que hay que hacer es un nuevo documento. Esto me genera un archivo en blanco. Vamos a guardarlo primero en mi carpeta. Entonces guardar. Ahí le digo, voy a ponerle un nombre, prueba.text. Y lo primero que hay que hacer es definir el document class. ¿Qué es el document class? Es el estilo de documento que vamos a escribir. Entonces los más comunes son article, que es el que vamos a usar ahorita. También está book, report, que son los más comunes, y Beamer, que sirve para hacer presentaciones. Entonces ahorita voy a hacer un ejemplo con book y con report, pero empecemos con article. Y luego lo que hay que hacer es empezar el documento. Entonces begin document, end document. Importante, LaTeX es como español, más o menos. ¿En qué sentido como español? Lo que abro lo tengo que cerrar. Entonces en español, digamos, yo abro pregunta, cierro pregunta. En LaTeX yo abro documento, cierro documento. Una vez uno tenga esto pues escrito, podemos empezar a escribir el documento. Este es el contenido del documento. Y componemos el documento. Eso genera este de acá. ¿Listo? Que es el PDF que yo les hablaba. ¿Qué más generó? Entonces, en la carpeta donde guardé prueba, quedó el archivo text, que es el que tiene todo el código del documento, unos archivos auxiliares que los podemos borrar, que me dice si hubo algún error en el momento de generar el PDF o algo, y me genera el PDF que vimos ahorita. Entonces aquí mi PDF quedó, este es el contenido del documento. Entonces yo voy a borrar los archivos auxiliares. Listo. Entonces vamos a empezar a meterle cositas a este text para hacerlo un poquito más interesante. Entonces lo primero es el título, title. Entonces para el título pongámosle título documento de prueba, y hay un comando que me permite sacar como el nombre del LaTeX del programa, y el autor va a ser Juan Til. ¿Cómo muestro esto dentro del documento? Entonces dentro del documento hay una función que se llama makeTitle, que me permite crear el título. Vuelvo a compilar a componer el documento, y ya tenemos aquí el título, el autor, y por default me pone la fecha de hoy. ¿Listo? Como predeterminado me pone la fecha de hoy. Y volvemos a tener el contenido del documento. Ahora, quiero que la letra sea un poquito más grande. Es una opción de la clase. Entonces yo puedo poner tamaños de letra acá. Entonces quiero que sea 12 puntos, el tamaño de letra que yo quiero. Y vuelvo a compilar mi documento y ya se ve un poco más grande. Entonces si yo alejo un poquito la escala, puedo poner tamaño letra 11, compongo el documento y va pues ajustando de acuerdo a lo que yo quiera. Entonces por ahora quedémonos con letra 12. ¿Qué otra opción del artículo le puedo poner? Le puedo poner que el tamaño del papel. Entonces por ejemplo quiero tamaño carta. Entonces ese es tamaño letter, carta, y compongo y me ajusta el tamaño de la hoja. O por ejemplo quiero una como media carta, que es como A5, digo ponga papel A5 y esto pues lo ajusto. ¿Listo? Listo. Ahora yo quiero empezar a escribir documentos un poquito más complicados. Entonces en español uno de los principales elementos de la gramática y la ortografía son las tildes. Entonces un ejemplo de palabra con tilde es país. Entonces si yo escribo normalmente las tildes,
funciona igual, y es recomendable poner este paquete para poder manejar las tildes. Entonces el paquete para manejar tildes y caracteres como especiales, como en español la ñ, las tildes, etcétera, es UTF-8 inputenc. ¿Listo? Es el nombre del paquete. Como es la sintaxis, entonces la sintaxis es, le digo, use un paquete, que es este de aquí, inputec, y las opciones que yo le pongo es esto de acá. Entonces UTF-8 inputec. Compilo y funciona. O, por ejemplo, la palabra niño también funciona. ¿Listo? Vuelvo a mi tamaño carta. ¿Listo? Entonces tengo mi documento tamaño carta. Si yo quiero a este documento meterle secciones, entonces meter secciones, partir el documento de secciones es muy sencillo. El comando es section y le pongo el nombre de la sección, por ejemplo, una introducción. Voy a crear otra que se llame, desarrollo. Entonces aquí desarrollo la idea del documento, y una que se llame conclusión. Aquí concluyo el documento. Vuelvo a componer mi documento y pues me queda la introducción, el desarrollo y la conclusión. Listo. Otro comando importante es, por ejemplo, yo quiero poner una tabla de contenidos, entonces esa la hace automáticamente LaTeX. Yo le pongo aquí table of contents y compilo el documento. Lo voy a compilar y ahí ya me sale pues los contenidos y por páginas de acuerdo a lo que yo haya puesto en las secciones. Listo. ¿Qué ventajas tiene LaTeX respecto a otros softwares que manejan documentos? Yo aquí fácilmente puedo cambiar el tipo de documento que quiero crear. Entonces yo tenía un artículo, por ejemplo, pero al final decidí que no, que lo que quiero es hacer un libro. Entonces cambio esto por libro, book, y compongo otra vez el documento y ya me cambia completamente la estructura del documento a un libro. ¿Listo? Aquí me sale las secciones como 0.1, es porque los libros más que secciones tienen capítulos. Entonces yo cambio aquí chapter, vuelvo a componer y ya me queda que el capítulo 1 es la introducción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Voy a poner aquí a cambiar lo mismo, chapter y chapter. Entonces ya me quedó el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Listo? Entonces quiero cambiar las márgenes del documento. Para eso toca usar el paquete de geometría, use package geometry, que es el que me permite ajustar como la geometría del documento, y le agrego las opciones correspondientes. Entonces una opción para la margen derecha, que es una margen de 2 centímetros, la margen izquierda de 2 centímetros, la margen derecha de 2 centímetros, la margen de arriba la quiero de 3 centímetros y la margen de abajo la quiero de 2 centímetros. Entonces ya quedaron mis opciones del paquete. Vuelvo a compilar y pues me queda ajustado las márgenes a lo que yo haya puesto. Entonces si cambio esto a 5 centímetros, vuelvo a componer, veo que se desplazó hacia abajo esto de contenidos porque ahora necesito más margen en la parte de arriba. Entonces vuelvo a mis 3 centímetros. Listo.
¿Qué vemos que nos falta como para tener un documento bien estructurado y fácil de hacer? Nos falta cambiar esto, el idioma, ajustar el idioma de acuerdo a, pues, a lo que esté escrito el documento. No puedo escribir un documento en español y que todas las palabras como la tabla de contenidos o la fecha, por ejemplo, me salgan en inglés. Entonces, por un momento voy a volver a Article para mostrarles esto un poquito más sencillo. Section y Section. Y vuelvo a Article. Entonces, así de sencillo fue cambiarme a Article. Vuelvo a componer y ya me queda pues bien la tabla de contenidos. El último paquete que vamos a usar es Babel. Use Package Babel. Y aquí le puedo decir, ponga el idioma para todas estas tabla de contenidos o fechas, el idioma que yo quiera. Entonces aquí voy a ponerle Spanish para español. Para que me funcione esto, voy a borrar los auxiliares. Ahí borré mis auxiliares y vuelvo a componer mi documento. Entonces vemos aquí que cambió la fecha a español, de acuerdo con la sintaxis en español. El nombre ya no es contents, ahora está en índice y pues el resto se actualiza fácilmente. Por ejemplo, vuelvo a borrar mis archivos auxiliares. Lo quiero, por ejemplo, en portugués. Portugués. Pongo, vuelvo a componer y cambia fácilmente el idioma a portugués, cambia la fecha, cambia los contenidos, eso también actualiza el nombre de las tablas, el nombre de las imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un pequeño tutorial de cómo crear un documento en LaTeX de manera muy sencilla. Quedamos atentos a cualquier cosa. Chao a todos.